Bueno, pues vamos a seguir. Muchas gracias por la casi puntualidad, pero entendemos que necesitabais salir un poco de este aula autobús. Y vamos a seguir con una mesa. Bueno, hemos tenido una mesa súper interesante, ¿no? Con muchos hilos de los que tirar. Y vamos a seguir reflexionando juntas, intercambiando sobre masculinidad y cultura de paz desde diferentes aproximaciones. Tenemos aquí dos referentes, ¿no? Referentas de esta cuestión, a Edurne Aranguren e Iker Sirion. Y vamos a dar comienzo a esta mesa, que la vamos a denominar también la mesa vasca, porque vienen tanto Edurne como Iker vienen de la UPV, de la Universidad del País Vasco, y nos parecía fundamental contar con dos figuras, ¿no? que tenemos, dos figuras del País Vasco, de la UPV, porque tenemos muchísimo que aprender de las experiencias de Euskadi, no solo porque vivís ahí, sino también porque estáis en contacto, habéis estudiado, ¿no? el contexto de Euskadi o el contexto externo, pero es verdad que pues tenemos mucho, ¿no? que le debemos mucho a esas gestiones del conflicto y esas experiencias de paz a quienes estáis en Euskadi, y tenemos mucho que aprender, mucho de lo que seguir nutriéndonos. Así que bueno, es que ricasco por estar aquí, por aceptar la invitación, por bajar al infierno madrileño del calor. Y la mesa está organizada de tal manera que primero vamos a escuchar a Edurne, después escucharemos a Iker, y como en la anterior mesa, por supuesto luego habrá espacio para dialogar, para que planteéis comentarios, reflexiones o preguntas, ¿no? Y voy a presentar primero a Edurne Aranguren, que es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología Sociocultural, y ahí los guiños que le lanzaba antes Anastasia, y es doctora en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada, y en la actualidad es profesora agregada en la UPV, como decía, en el Departamento de Sociología y Trabajo Social, donde trabaja desde el año 2007, y además hay que destacar que es directora, junto con Andrés Arias, del posgrado Género, Masculinidad y Acción Social, que desarrolla la UPV junto con la UCM, y que es anual, pero que se desarrolla cada 2 años, y la próxima edición será en 2026-2027. O sea que contamos con 2 posgrados especializados en masculinidades en el Estado español, y esto es una buena noticia. Son posgrados que tienen ya cierto recorrido y que esperemos, ¿no? que sigan muchos años más. Y siguiendo con el currículum de Edurne, pues ella ha estado vinculada y sigue vinculada al voluntariado social, ha trabajado, ¿no? con mujeres de etnia gitana, personas mayores, personas migradas, niños y niñas vulnerables, y sigue, ¿no? etcétera. Y tiene una amplia experiencia en el ámbito de la animación sociocultural y en la cooperación al desarrollo, con estancias en Cuba y en Guinea Ecuatorial. Profesionalmente ha sido animadora sociocultural en la ONCE, trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y coordinadora técnica de las áreas de inmigración e igualdad de la Confederación Agraria N. Posee múltiples contribuciones en congresos estatales e internacionales, formaciones específicas, conferencias, ¿no? Un currículum académico largo. Es coautora y autora de diversos libros, capítulos de libros, artículos relacionados con la intervención social, la investigación para la paz y la intervención social con hombres. Y no acabo con esto. Sus líneas de investigación son la participación social, los procesos de empoderamiento y el trabajo social comunitario, la paz y los conflictos, la intervención social en clave de género con hombres y mujeres, e incipientemente la intervención social en la prevención de los suicidios. Así que bueno, pues un lujazo contar con Edurne, y cuando quieras, la palabra es tuya. Lo primero, agradecimiento a Bea Ranier y a Baque Alonso por organizar realmente este congreso, estas jornadas. Me parece súper interesante. Este es el 3er año, como decía Anastasia, con todo el mérito que tiene de organización y todo lo que no se ve, ¿verdad? Ese backstage de trabajo. Agradecer también a todas las compañeras y compañeros que yo soy un poco como Lola Flores ya ha dicho, yo empiezo un poco así, lo voy a amarrar, pues eso ya lo cogeré, pero poco a poco. Agradecer, de verdad en euskera se dice, les comentaban las compañeras y el compañero, borbor. Cuando estás en ebullición con todas estas ideas,
tan interesantes, que me nutren, que aprendo, que de verdad, desde ayer, hoy estaba a las 6:30 cambiando, subiendo, haciendo cosas, dado también este perfil, que también es un poquito complejo, ¿verdad? El intentar cómo acercarnos a todo esto, ¿no? Y ahora mismo, mira, he cambiado también millones de cosas, según escuchaba a Anastasia y a Tatiana, que también me ha parecido súper interesante. Gracias también a vosotras y a todas las personas que vais a intervenir, porque aprendo cada día. Yo vengo de la investigación para la paz, en realidad era una trabajadora social de trincheras, que trabajaba en un servicio de urgencias, que he trabajado mucho en la base, con personas muy vulnerables, mucho tema de violencia, de suicidios, de situaciones muy vulnerables de niños y niñas y jóvenes, hasta que de repente un día, pues, de un hecho violento que fue el suicidio de mi tío, pues me replanteé un poco todo qué quería hacer a partir de entonces, ¿no? Y tomó la opción de... Tenía una necesidad, yo soy vasco-andaluza, mi padre es vasco, mi madre andaluza, ¿no? Y entonces uno de mis sueños era volver a Andalucía, a ir un poco a mis fuentes, a mis orígenes, y otro era seguir estudiando, ¿vale? Seguir estudiando porque cuando intervenía en el SMUS, el Servicio de Urgencias Sociales, en un mes hubo 3 intervenciones con unos malos tratos muy severos por parte de personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Una Ertzaina, un guardia civil y un policía nacional. Fueron malos tratos muy severos un día. Luego el seguimiento que se hizo no hubo problema y se me ocurrió mirar esas fechas en las que intervenimos, con qué días, o sea, si coincidía con algo a nivel político, ¿no? Y realmente descubrí que había una conexión, que eran días de movilización política, etcétera, etcétera. Entonces me puse ahí a rescatar si también en el conflicto palestino-israelí existe, o en esa guerra, ¿no? Que es más allá de un conflicto, había, si la situación política, cómo intervenía en las situaciones domésticas, ¿no? Si había y por supuesto que encontré referencias, y entonces siempre digo que yo fui a estudiar a Granada la violencia, pero volví estudiando la paz. Ese fue mi giro epistemológico que decía el otro día Tatiana, que lo trataba Paco Muñoz y que lo trataba Michel Martínez, ¿no? Que ver y... Bueno, ya me meto en el lío. Bueno, hemos aprendido, le decía a Bea que yo tengo voz de cazallera, que no necesito ni micrófono. Si alguien lo escucha, me dice y lo cojo, pero, o me acerco más, ¿vale? Pero se me escucha, ¿vale? Aprendimos a ponernos gafas moradas, ¿sí? Y otros tipos, pues, que han sido fundamentales en nuestra... Claro, lo entiendo. Bueno, aprendimos a ponernos las gafas moradas. Fue fundamental, ha sido fundamental en nuestras vidas, nos ha cambiado, ¿no? Como personas, y nos ha cambiado en nuestras prácticas, ¿no? Y en nuestras formas de interpretar la realidad. Yo os invito, junto con Iker, me imagino, a poneros estas gafas desde la cultura de la paz, ¿no? Y desde la investigación para la paz, que te da también otras claves a la hora de interpretar lo que ocurre. Esta es una foto real del lado oscuro de la luna, ¿verdad? ¿Conocéis el disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon? ¿Sí? Que es precioso. En el otro lado de la luna, que solo ha sido posible fotografiarlo por fotosatélite, por supuesto, hay cráteres, hay explosiones, dicen que hay lagos de 1500 kilómetros, hay agua, no se puede respirar oxígeno, no podríamos vivir allí todavía, pero lo que quiero decir es que en todos los conflictos y en la vida hay una parte que no se conoce, ¿no? Por eso es tan importante tener claves diferentes, lugares desde donde mirar eso que desconocemos y que en los conflictos y en las guerras está tan presente. Y cuando hablo de conflictos, que lo decía muy bien Anastasia, dicen que los conflictos funcionan de una forma muy parecida, el micro, el de pareja, y el internacional. Las dinámicas casi son... De hecho, fijaros,
cuando en la guerra de Irak, el decálogo para la intervención dicen que partía de, bueno, sabéis que George Bush era un hombre que tenía una problemática de alcoholismo, y él estaba dentro de los reborns, ¿no? De los nuevos renacidos, que es una especie de secta, y casi el decálogo de la invasión de Irak coincidía con el decálogo de los newborns, de los renacidos, ¿sí? Fijaros cómo influye, si lo personal es político, lo político personal, y cómo se cruza e interacciona. En el preámbulo fundacional de la UNESCO decía que si las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes para la paz. Creo que parte de la clave está ahí, creo que parte de la clave es que en los hombres está el problema, pero también está la solución, ¿no? En parte, de forma interaccionada, por supuesto. Mi visión es desde el feminismo, pero sí que es verdad que he hecho un esfuerzo por centrarme en los hombres. E hincarle el diente. Yo no puedo abordar todo lo que se ha hablado aquí, todas esas preguntas me han vuelto loca porque se abren tantos melones, y nos gustaría que las personas que estéis aquí o que vais a iniciar carreras de investigación o en vuestras prácticas personales iniciéis, ¿no? Todas estas preguntas, ¿no? Que algunas no tienen respuesta, pero sí que creo que es importante hablar sobre ellas. Entonces yo sí que quiero hincarle el diente a varios temas relacionados con los hombres, de los que a veces se suele hablar poco o no se habla, porque también no deja de ser un tabú, porque la misma investigación para la paz o la misma intervención a veces obvia o no los tiene presentes. Desde luego, como ya se ha dicho también, ni las mujeres somos pacíficas por el hecho de serlo, ni los hombres son violentos por el hecho de serlo, parece una obviedad, ¿eh? Pero creo que esto es importante, porque a veces se escuchan algunas cosas que a mí me dejan fría, sobre todo porque deshumanizan a una de las partes. La guerra y la paz, esto lo decía Vicent Fisas, son resultados culturales de decisiones humanas y sociales, y como tales se aprenden y desaprenden, también se ha dicho. Y luego, esto me parece muy importante, tenemos algunas disociaciones cognitivas bastantes que nos impiden, en mi opinión, entrar en la clave. Es cierto que hay un anhelo de paz en todas las personas que estamos aquí, en todas las personas que trabajamos temas de masculinidades, en todas las personas que hablamos desde la investigación para la paz, pero muchas veces acabamos estudiando la violencia, con lo cual no se refuerza la paz, sino la propia violencia. Esto me parece importante. Ayer mismo, a propósito, me pareció muy interesante el discurso de María Guijarro, me lo creí, me gustó, más allá de la inauguración de este pantano, que tuviera el discurso político, que creo que la política es lo que hay que pedirle, que haga política, pero sí que me pareció, y se lo comenté además, ¿no? Ella dividía en un momento de su discurso, decía, respecto a los hombres machistas, respecto a los hombres no machistas. Yo dije, hombre, si el punto de referencia es el machismo, y aquí hay que hablar de esa palabra, ese palabra que es la epistemología, ¿no? Cuando decimos que hay que hacer un giro epistemológico, lo que quiere decir es que tenemos que cambiar nuestra mirada. ¿De dónde miramos? Claro, si yo parto de que los hombres machistas o machistas, igual hay que partir de otro lugar, ¿no? No lo sé. No hay una verdad absoluta, ¿no? Para eso hay mucha gente que ha escrito sobre esto. Pero sí que creo que a veces tenemos esa disonancia cognitiva de querer la paz, pero pensamos en clave de violencia. Y esto ha sido muy, muy típico en la investigación para la paz. Yo que también estuve un poquito cerca del movimiento de insumisión, en algunas movidas y cosas de estas, al final todos los estudios sobre la violencia, los estudios sobre las armas, sobre los estudios, de alguna forma sin querer, que hay que hacerlo, pero reforzábamos la violencia una y otra vez, ¿no? Olvidándonos de eso que es la paz, ¿no? Que en el fondo es nuestro anhelo y nuestro objetivo. Aquí decía que se nos ve un poco el plumero epistemológico, ¿no? Por eso hablamos de hacer ese giro, ¿no? Que decía Vicent Martínez. Y aquí tenemos a este señor, muy majo, el Thomas Hobbes, que es el fundador de la filosofía política, que nos dijo, fijaros, esta frase, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, y además literal, y que de alguna forma
ha marcado, porque esto que digo yo de la violencia, de marcarnos en la violencia, no es porque sí, es que se ha hecho todo un constructo en nuestro imaginario, ¿no? Ya de por sí venimos de una cultura judío-cristiana, pero muy alimentada por esta frase, ¿no? A partir de aquí, fijaros los dichos que hay, por ejemplo, en castellano, ¿no? Muchos que parecen corderos son lobos carniceros. Bueno, primero que los lobos no tienen la culpa, porque de hecho los lobos, sabéis que el macho alfa se pone al final y va al ritmo de los primeros que van, y las primeras son los lobos y lobas enfermas y los cachorros, ¿sí? Que son los que marcan el ritmo. Ellos se ponen detrás para ver posibles ataques, para tener más perspectiva y para no violentar a los que van delante, ¿sí? A la manada. A la manada. Todo negativo, ¿no? Todo lo relacionado con los lobos. Quien con lobos anda, aullar aprende, ir a matar lobos no es para bobos, verle las orejas al lobo, meterse en la boca del lobo. Bueno, todo este compendio de dichos de la lengua castellana y me imagino de otras lenguas. Pero Hobbes, que esto no aparece por ningún sitio, de alguna forma se magnifica la otra frase, pero también dijo esto: las dos primeras leyes naturales consisten en buscar la paz y se ordena a los hombres que se esfuercen por la paz a renunciar a su derecho a toda costa en pro de la paz. Lo que nadie nos cuenta es que también Hobbes había comentado que el miedo y yo nacimos gemelos, porque este hombre nace en pleno bombardeo, su madre tiene que parir prematuramente, entonces imaginaros la situación, él es fruto del miedo, que nace de forma prematura y claro, esto hay que contextualizar, esto también es hacer otra lectura, ¿no?, de la historia, que probablemente pocas veces nos han dado la oportunidad. Bueno, aquí está, solo he encontrado una foto con Abascal, Milei y Trump, y el pobre pues, le he puesto comiéndose una pasta a Putin para que estén un poco todos reunidos. Y bueno, ya sabéis que en los años del mandato de Obama comentaron, ¿no?, señalaron que algunos hombres blancos habían dejado de ser un grupo demográfico políticamente relevante. Llegaron todos estos señores, ¿sí?, aupados por una multitud de hombres blancos enfadados, que escribe Kimmel, pero también temerosos. O sea, yo no creo que solo estuvieran enfadados estos hombres. Yo creo que uno de los revulsivos de todos estos hombres ha sido el miedo al empoderamiento de las mujeres. Y sigo utilizando empoderamiento, aunque sé que desde el feminismo últimamente está un poco denostado, pero voy a seguir. Creo que el miedo, y hablando con muchos hombres, amigos, profesionales, está muy presente en la conciencia de los hombres. Pocas veces, siempre decimos, hay que trabajar con las emociones. Por eso yo no voy a poder abordar todo, pero me he metido en tres jardines, ¿vale? ¿Sí? El miedo. Fijaros las imágenes del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Sí? Es una emoción caracterizada por un sentimiento que habitualmente es desagradable, que asusta o creemos que nos puede hacer daño. Es provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro, incluso un miedo, algo del pasado. ¿Sí? Se manifiesta en todos los animales, incluido el ser humano, y la máxima expresión del miedo es el terror, y que conlleva ansiedad. Marina, en 2006, decía que no hay especie más miedosa que la humana. Y entre los miedos hay miedos normales, patológicos, domésticos, políticos, religiosos. El miedo, de hecho, es un modo de percibir el mundo, surge de la interacción entre lo que siente el sujeto y lo que el sujeto percibe como amenazador. Y aquí ponía entre paréntesis a Abascal, ¿no? Abascal, en mi opinión, es otro de los regalos que nos dejó ETA, porque este es un chaval de Amurrio, su padre era del PP, un dirigente importante en Álava. Yo recuerdo continuas noticias de cómo le pintaban los caballos, cómo amenazaban, cómo pintaban la tienda de su madre. Y entonces él solía decir que él había nacido con un carnet del PP en la boca. Y claro, este es un hombre que va armado por la vida. Él lleva pistola.
Pero claro, yo pienso, es que es un hombre que se ha nutrido, que ha estado a la defensiva, ¿no? Que se ha sentido permanentemente atacado. No voy a justificar, describo los hechos, ¿vale? Pero al final es un señor que lleva pistola en su vida cotidiana. Imaginaros qué concepción del mundo puede tener alguien también que ha sufrido, por los dos lados. No voy a entrar, no voy a estar justificando si hablo del otro. En el caso de familiares relacionados con ETA, con presos, con personas que estaban vinculados políticamente, también. De esto es complicado, porque muchas veces no hemos hablado, pero yo desde el aula he tenido muchísimo alumnado a Abertzale y siempre me he sentido con libertad para hablar de todo esto, y además creo que es importante, ¿no? Y desde a mis alumnos y alumnas siempre les decía, el trabajo social es construcción de paz. Y a mí me ha tocado atender a ertzainas, a guardias civiles, a gente de la edición de Abertzale, a veces como víctimas y a veces como victimarios, de todas las realidades, ¿sí? Por lo tanto, yo me pregunto, claro, estas personas que, me imagino un Trump, sería muy interesante, ¿no? Hacer su historia de vida. El ser humano, desde luego, anhela vivir sin miedo. Pensemos ahora mismo, nosotras y nosotros, nosotras, aquello que hemos hecho por miedo o que hemos dejado hacer. En las ocasiones que nos hemos sentido ese miedo y que nos ha obligado a hacer cosas que no queríamos o que no las hemos hecho queriendo. Y claro, el miedo está directamente relacionado con la violencia, en mayor medida en el caso de los hombres, porque sus prácticas violentas han sido frutos de diversos miedos que han incidido en su entorno. No estoy justificándolo, no digo por miedo han hecho, no, pero creo que hay que hacer una descripción también de esto. Y ese entorno ha sido el familiar, laboral, ambiental, amistad. Hice un experimento, le pregunté a la IA sobre la masculinidad y la cultura de paz, y lo primero que me dijo fue esto: masculinidad tradicional versus cultura de paz. Es literal, lo primero que me dijo. Me dijo, la masculinidad tradicional muchas veces se ha construido sobre valores como la fuerza, el control emocional, la autoridad y la resolución de los conflictos mediante la imposición o la violencia. Estos modelos pueden reforzar conductas agresivas y dificultar la empatía y la cooperación. Pero me llamó la atención que apareciera directamente ese versus, ¿no? Fisas nos dice que la cultura de la violencia lo es en la medida en que a lo largo de la historia ha sido sacralizada e interiorizada por muchos sectores de muchas sociedades a través de sus mitos, los símbolos, las políticas, comportamientos e instituciones, a pesar del dolor que ha causado. Estamos hablando que esa violencia nace desde la revolución agrícola hace 7000 años y de alguna forma en la revolución industrial se tecnifica la violencia. Fijaros cómo es ese constructo, ¿no? Y en su expresión, fijaros, actual, algunos fundamentos de esa cultura de la violencia, porque también hay una cultura de la violencia, que yo creo que el feminismo ya lo ha trabajado muy bien, nos dice que se verifica a través del patriarcado y la mística de la masculinidad, la búsqueda del liderazgo, el poder y el dominio, la incapacidad de transformar los conflictos, un economicismo exacerbado que lleva a una competitividad bestial, el militarismo, el monopolio de la violencia por parte de los estados, los intereses de las grandes potencias, como estamos viendo, algunas interpretaciones religiosas. Y aquí, por ejemplo, había un estudio muy bonito que Martínez luego, que era una mujer que estudiaba en Canarias y que estudiaba la yihad islámica como lucha para mejorar contigo mismo, ¿no? O sea que también hay muchas interpretaciones de las religiones, ¿no? Y hay estudios muy interesantes que nos llevan a esto: el etnocentrismo y la ignorancia cultural, la deshumanización, la consideración del otro como objeto, y ahí me imagino que Iker le meterá el diente, pero lo pongo en negrita porque esto me preocupa. En Rebán de Burgos ya lo contas luego. El primer paso fue la deshumanización, pero en el mismo País Vasco
tuve la oportunidad de acompañar a algunos presos, a pesar de que mi ideología no era como trabajadora social, atender a algunos presos de ETA, en un caso uno de los más sanguinarios, acompañarles y hablar en su fase de salida de la cárcel, en este caso de la cárcel de Nanclares. La gente que firmó, y ellos mismos, arrepentidos realmente, y con muchos problemas emocionales y de salud mental, te decían, cuando tenían que atentar, les decían semáforo verde. Realmente no sabían nada de esa persona. Estas personas se han puesto luego, cuando han salido de la cárcel, a investigar quiénes eran. Ay, joder, pero si tenía hijos, si tenía familia, si tenía... Pero fijaros qué supone deshumanizar al otro. Cuando veo, se me pone la carne gallina, cuando veo el otro día en la prensa esta integrante de Vox diciendo que hay que sacar a un montón de gente, 17.000 inmigrantes por la cara, ¿no? Claro, ahí no estás viendo a las personas, sus caras, sus realidades, sus situaciones, su humanidad, ¿no? Entonces, creo que el primer paso para la violencia es la deshumanización del otro, que esto además se ha utilizado como estrategia en diferentes conflictos bélicos, ¿eh? Pero en el caso de ETA me lo verificó, ¿no? Cómo eran, no sabían contra quién iban, ¿no? Ha sido después en esa investigación que han hecho personal enterarse de que a quién iban a matar, ¿no? Y el mantenimiento de estructuras que perpetúan desde luego la injusticia, la falta de oportunidades y la participación. También señalaba en negrita la mística de la masculinidad, porque también es de lo que se habla poco. Y bueno, pues es verdad que hay muchas tentaciones, ¿no? De buscar en lo biologicista raíces de la violencia en los hombres, esos estudios que nos han hecho. Desde luego la violencia es un instrumento del patriarcado para controlar la vida a todos los niveles, y de los propios hombres, de las propias mujeres, de los niños y las niñas, del medio ambiente, de la naturaleza. Virginia Woolf, en el año 1938, decía que no podemos pasar por alto que los hombres encuentran cierta gloria, agresividad y satisfacción en la lucha, algo que las mujeres jamás han sentido ni gozado, ¿no? Yo esto lo hablo mucho con los chicos, ¿no? Sobre todo jóvenes. El otro día me contaba un amigo, ¿no? Que en una de las calles más peligrosas de Vitoria había un grupo de chicos y chicas, y el chico cruzó una zona que hay muchísimos coches, y cómo los amigos y las amigas le jaleaban, ¿no? O sea, yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Por qué ponerte en riesgo, ¿no? ¿Qué mística o qué erotismo tiene que haber, ¿no? en ese sufrimiento, ¿no? Desde luego, el 95% de los casos de violencia son perpetrados por hombres, y la utilización destructiva del poder frente al poder de dar la vida, ¿no? De alguna forma, ha habido gente que ha hablado de la envidia del útero y todas esas cosas, ¿no? Pero sí que hay un miedo, ¿no? Y esto, hablando con muchos hombres, a mí me han confesado, ¿no? La envidia, ¿no? De no poder dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos factores que ha habido autoras que han hablado sobre ello. Concretamente, Nietzschean dice que hay una fascinación masculina por la violencia y el precio a pagar por unos arquetipos masculinos primitivos y destructivos. Había quien decía que en esta vida podemos tener... Me gustan los encierros. Soy animalista, pero lo veo todos los días. En mi familia lo vemos. Decía alguien que en esta vida hay que tener entre 3 y 6 contradicciones, ¿no? Si tienes menos de 6 eres un poco radical, y más de 6 eres un jeta, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo esa. Entonces, fíjate, hoy mismo me llamaba la atención. Decía que solo el 6% de las mujeres... A mí me parece increíble que alguien se pueda meter ahí, realmente, a correr delante de un toro, poner en riesgo su vida. De hecho, hoy hacía la entrevista a la familia de un chico que había muerto el año 2009, me parece, destrozados. Me parecía un sinsentido, ¿no? Pero luego le han hecho la entrevista a una chica de 18 años.
Y le decía, bueno, ¿tú por qué corres? ¿Por qué? Y me daba la sensación de estar escuchándolo a un chico, ¿no? Decía, bueno, aquí hay que buscarse la vida. Tú eres tú, no te puedes apoyar en los demás, es un sálvese quien pueda. Me he quedado horrorizada de decir, wow, si los esquemas y las aportaciones que estamos haciendo son desde esa masculinidad, que a mí no me gusta ni lo de hegemónica, destructiva, porque realmente es destructiva, autodestructiva, que es peor, ¿a dónde vamos, no? Y desde luego el periodista le ha dicho, increíble, qué 18 años, qué chica, qué... Claro, decía, qué clara, eso ha dicho, qué claras tienes las ideas con 18 años, parece mentira. Realmente la violencia resulta atractiva respecto a la paz. Los principales valores de la mística masculina, la dureza, la represión de la sensibilidad, el afán de dominio, la represión de la empatía y de las preocupaciones morales y una competitividad excesiva, ¿no? Y extrema. Todo ello condiciona a los hombres a valorar por encima de todo la victoria y la gloria y a encerrarse en esas dicotomías que ya hemos hablado. Nosotros y los otros, ganar, perder. Con el fútbol, por ejemplo, es que bueno, lo ves, no hace falta decir nada. Parece, el fútbol se ha convertido realmente en una pequeña guerra, ¿no? Patriótica, de equipos, cuando realmente es lo que son empresas, ¿sí? Toda esta mística conduce a la violencia, que va de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, que lo atraviesa, porque ahí es donde se legitima realmente el patrioterismo, ese raro, rancio, el militarismo, la hombría y la glorificación de la guerra. Desde la infancia, los niños, los chicos, aprenden estos patrones donde esa masculinidad se demuestra a través de la violencia en la televisión, que está tan presente en los combates, esas luchas que están ahora de moda, en los conciertos, heavy, o sea, pero con esa violencia, ¿no? La violencia realmente, claro, porque yo luego digo, pero realmente es aburrida la violencia. No, es que la violencia es divertida. Es divertida. Todo el contenido violento y erótico de los videojuegos. O sea, tú preguntas a los chicos, nadie te dice que se aburre. Es que eso es chulo. O sea, ¿cómo deconstruyes eso? ¿Quién vende la paz, no? Pero porque realmente la violencia tiene su punto erótico. Claro, me acuerdo muchas veces en el País Vasco, cuando toda la lucha de los comités antinucleares contra la central de Lemoniz, hubo muchísima movilización, un grupo a nivel europeo, bueno, fue una maravilla. Claro, de repente llega ETA, se carga a Rian, al ingeniero, se acabó. Pero se acabaron también todo el movimiento antinuclear en el País Vasco. Luego se reconvirtieron en otros movimientos pacifistas, insumisos, tal, pero realmente se terminó. Y claro, la gente decía, no, la violencia no es rentable. ¿Cómo que no? ¿A quién le cuentas eso? Que no es rentable. Realmente se paró la construcción de Lemoniz a raíz de un hecho violento. Esta ha sido nuestra consigna, si vis pacem para bellum, que hoy en día creo que está bastante de moda, versus si vis pacem para pacem, que nosotros estamos aquí. Si quieres la paz, prepara la paz, pero no prepares la guerra. Esto también es epistemología. Esto es una forma de mirar de origen, ¿no? Hacia dónde queremos y desde dónde queremos mirar. ¿Y qué es la paz? Esta es una pintura. No sé si conocéis, en Granada está el Niño de las Pinturas, que es un hombre que hace pinturas por la calle. Es muy conocido y él todo lo pinta en la calle. Y hace una versión de La Paloma de la Paz de Picasso, pero hace su versión, su grafiti. Es grafitero. A mí me encanta. Pues este es un esquema de mi director de tesis que decía que la paz es una experiencia humana y colectiva individual, es un sentimiento y un deseo, es pura regulación en la gestión y la transformación pacífica de los conflictos, es un valor ético y también es una categoría analítica y es una antítesis frente a la guerra y a la violencia. Esto lo he recuperado él falleció, de su blog,
Y para hacer un recuerdo también a Paco Muñoz. Además es un instrumento teórico y práctico, es una respuesta óptima a los conflictos, al desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas, pretende conseguir el máximo de armonía y además sirve para la transformación pacífica de los conflictos. La paz es silenciosa frente al ruido de la violencia, por eso nos cuesta tanto epistemológicamente ubicarnos en la paz como punto de partida, porque la violencia lo impregna todo, ¿no? Lo contamina hasta nuestros discursos desde la paz. Tiene tanta fuerza, tiene tanta erótica y tiene tanta preponderancia que le damos sin querer una historia. Realmente la historia, hay autores y autoras que dicen que realmente si estamos aquí es porque ha sido en clave de paz la vivencia vital. Autores y autoras que dicen que el 95% de las experiencias han sido de cooperación, han sido de ayuda mutua, y esto lo podemos ver en una carretera, ¿no? Normalmente siempre te van a decir que ha habido 8 accidentes, 10 muertos, sin embargo, ese mismo día ha habido millones de maniobras de colaboración en la propia carretera. Ese sería un poco el ejemplo, ¿eh? Una historia de actividades de baja entropía y una historia imperfecta, pero sobre todo por rigurosidad científica. Todos estos, hay un montón de acuerdos de paz, sin embargo, en nuestra historia se divide en momentos de guerra. ¿Cómo habéis toda la historia? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil. Sin embargo, fijaros qué diferente sería pensar la historia en clave de tratados y de paz. Y además hay un montón de ideologías, de teorías de paz, de declaraciones institucionales en todos los ámbitos políticos, de un montón de institutos de investigación para la paz, centros en todo el mundo, propuestas de acción política. Yo me pregunto, ¿no? Toda la gente que tiene que estar ahora en la diplomacia, en la negociación respecto al conflicto palestino-israelí, ¿no? La gente que tiene que ver que no sabe. Simplemente tenemos esta consultora de la ONU italiana, que es una maravilla, que es la que nos cuenta, pero realmente no sabemos todos los movimientos que hay de acercamientos, ¿no? Diversas formas de entender la paz, que ya lo ha comentado Tatiana, con lo cual me lo salto. Pero además, para aproximarse a la violencia, tenía que hablar de los conflictos. Es que es imposible no hablar de la paz, de la violencia y los conflictos, porque todo va unido, ¿no? Y donde los hombres son protagonistas, ¿no? ¿Qué son los conflictos? Y a mí me... Bueno, 5 minutos. Arreo. ¿Qué son los conflictos? A mí me sentó muy bien esta definición. Es la divergencia que existe donde existe una contraposición de intereses, de necesidades, de sentimientos, de objetivos, de conductas, de percepciones, de valores y afectos entre individuos y grupos. Está en la enciclopedia de la Universidad de Granada esta definición. Forma parte de la condición humana, su abordaje es inherente al ser humano, puede regularse por vía pacífica y violenta y es desde luego el motor de cambio de la historia, no es ni bueno ni malo. Pero a mí esta definición siempre me da mucho juego, porque puedes ver conflictos domésticos, está todo, ¿no? Nunca he entendido, me pasó ayer con Almudena, que ya se lo dije, para mí negar las masculinidades, o sea, entiendo que de cara al futuro me parece una propuesta genial, pero es como negar los conflictos, ¿no? O sea, es que es algo que existe, que se trata de forma imperfecta, probablemente habría que plantear otro tipo de conceptos, ¿no? Pero hay una parte que no se puede negar, ¿no? Yo recuerdo cuando había gente que negaba que hubiera un conflicto en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Dices, por favor, es una contraposición. Otra cosa es que no tenga lógica, pero no puedes negar las realidades. A veces hay causas materiales, religiosas, políticas, personales, funcionan en distintas escalas y ámbitos, heredado de las relaciones de los seres humanos con su medio, ¿no? Una visión negativa del conflicto, que muchas veces, o negativa, o la propia negación, pues da respuestas negativas, de regulación, perpetúa las relaciones injustas, el acaparamiento del poder, bloqueo a la innovación e invisibilidad de aportaciones de otros actores o actrices. El conflicto sobre todo es útil
cuando posibilita alcanzar un nuevo plano relacional, ¿no? Y obtener nuevas herramientas para los futuros conflictos. Y estas son cosas que he ido metiendo, escuchando todo de ayer, desde Baquetti, que fue un instituto con el que tuve algunas colaboraciones, hablaban que había 3 formas de elaboración, fue una propuesta suya, del conflicto. Una era la reactiva, ¿cómo se llama? La teoría de juegos, ¿vale? La reactiva, que es ostentación de fuerza, escalada, donde ahora mismo se ubican los dirigentes políticos aquí, escalada, bloqueo, aquí gana uno o pierden todos. La elaboración pasiva, que es el miedo, candidez, cesión, sumisión, cronificación, desenlace, aquí pierdo yo, ganas tú. Esta forma de mediación que lo han reivindicado desde los espacios, algunos espacios feministas, es donde en muchísimas ocasiones se han ubicado a las mujeres, que era por la paz una Ave María. Pero es cierto que hay que reconocer que aunque no nos guste porque era pura sumisión, gracias a esa actitud de las mujeres, sobre todo de antes, se han evitado muchísimos conflictos, aunque sea por evitación, por pasividad y a costa de las mujeres, ¿eh? Pero os acordáis, ¿verdad? Las madres cuando decían, no se lo digas a tu padre, no, es pura elaboración pasiva del conflicto, pero es una forma, como es la forma de la imposición, ¿sí? Y elaboración proactiva que ellos defienden, la ética, que es acogida ética, cooperación con acuerdo o sin acuerdo, ¿sí? No siempre tenemos que estar de acuerdo, y ahí ganamos todos y todas, ¿sí? Entonces, un poco como respuesta al juego que hicimos con Ricardo Ayo, también quería sacar. Y yo, mi propuesta es las masculinidades como agente de paz, aliados contra la violencia de género, el racismo, la homofobia y sobre todo contra otras formas de discriminación. Es una transformación que no solo beneficia a las mujeres, sino también a otros grupos y también la liberación de los propios hombres, ¿no? Para vivir realmente unas relaciones más sanas, más auténticas y más libres. Algunas pautas, desde luego, la masculinidad y la deconstrucción de estereotipos, la promoción de una masculinidad positiva a través del trabajo de las virtudes, educar en la regulación y la transformación pacífica de los conflictos. A este le quiero hincar el diente ahora, la masculinidad en el contexto de la violencia de género, por supuesto, la importancia del autocuidado de los hombres, y del autocuidado y el cuidado, pero creo que el autocuidado es muy importante. Como hicimos las mujeres en los años 60 y 70 en Boston, cuando hablamos de nuestros cuerpos, nuestras vidas. Nosotros empezamos por ahí, por nuestros cuerpos. Y los hombres como agentes de paz también en conflictos internacionales. En la deconstrucción de estereotipos, pues realmente que se conviertan en agentes de paz, ¿no? En deconstruir esos estereotipos de género que perpetúan las dominaciones, educar en la vulnerabilidad, y hay algunas campañas He4She de la ONU que han involucrado a hombres en la lucha por la igualdad de género. La promoción de masculinidades positivas en los cuidados a través del ejemplos de paternidades positivas, porque yo aquí ponía, hombres fuertes, vulnerables, protectores, sensibles, y muchas veces tuve una época que decía, las mujeres nos tenemos que desempoderar, pero los hombres se tienen que desempoderar. No, yo no quiero que mi hijo de 9 años se desempodere, quiero que sea consciente de su poder, pero un poder pacifista. Pero no quiero que pierda poder. Lo que quiero es que las mujeres obtengan su poder. Pero no quiero hombres desempoderados y no quiero hombres, quiero hombres vulnerables. Últimamente entre el profesorado hablamos, ¿no? Que con la educación que estamos dando a nuestras criaturas estamos consiguiendo personas débiles, flojas, no vulnerables. Para mí es diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale. Educar en la regulación y la transformación de los conflictos, esto me parece clave. Programas, talleres donde los hombres aprendan a manejar su ira, a mediar en las disputas, a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto, educar en la regulación sin violencia, deben aprender a negociar, a ceder, a comprender otras perspectivas. He recuperado de Mariano Aguirre cuando decía que las tensiones y las contradicciones que sufre nuestra sociedad son la tensión entre lo global y lo local, lo universal y lo individual, la tradición y la modernidad, el largo plazo y el corto, la competición, la expansión del conocimiento, la tensión entre lo espiritual y lo material. Muchas de las tensiones y conflictos vienen de ahí, ¿no? Y yo, nada, lo que tuvo... Es que
que realmente es verdad, estamos volviendo, no son recetas, pero realmente a decir cosas que considerábamos básicas, que yo esto lo trabajo muchísimo en el tema de la transformación pacífica de los conflictos, que es escuchar, parafrasear, resumir, hablar, dar a la persona la oportunidad de opinar, es reconocerla, equilibrar los tiempos, mostrar afecto, cariño, no hay ganadores ni perdedores, todos ganan, todos pierden, comunicación cooperativa, tenemos 2 y 1, es decir, para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Cambiar los escenarios en las parejas, irte a cenar a otro lugar que no sea el espacio cotidiano, ser honestos y honestas, tomar decisiones de forma compartida, tomar decisiones, sí, bueno, cuidar la relación del día a día, ya está. Por supuesto, las masculinidades en el contexto de la violencia de género, me parece clave. Hay proyectos en Colombia y en un montón de lugares donde se está trabajando. La importancia del autocuidado, masculinidad tradicional versus vulnerabilidad. Lo invulnerable está en el imaginario sociocultural de los hombres. El autocuidado, tanto físico como emocional, se ve como algo femenino o algo débil. En el marco de la cultura de paz es crucial que los hombres aprendan a cuidar de sí mismos en todos los aspectos, emocional, mental, físico. Crear programas que promuevan la salud mental. Aquí podemos hablar del tema del suicidio directamente. Un poquito. Bueno, lo hemos hablado muchas veces con Baquea y con las compañeras y los compañeros. No es normal que, o sea, ya sabemos que los intentos autolíticos de las mujeres y los hombres a nivel de salud mental viven situaciones diversas, ¿vale? No es una más importante que otra, pero sí que hay un hecho que el otro día comentaba Cristina Blanco otra vez, y es que los hombres entre 50 y 65, bueno, se están suicidando, ¿no? El 85% de las personas que se suicidan son hombres, estamos ya en tasas de 4.000 personas. A mí es un tema que me preocupa muchísimo, pero luego encuentras las estrategias de intervención y no aparece. Como decía Baquea el año 2015 en la Universidad de La Rioja, los hombres no son colectivo de intervención. Es increíble. O sea, la estrategia para la prevención del suicidio de Euskadi, de gobierno vasco, te lo dice 1000 veces y luego colectivos vulnerables, personas presas, personas... ¿Y los hombres? O sea, ¿dónde se han colocado? O sea, ¿qué punto de vista androcentrista tiene que haber para no colocarles, para seguir colocándose por encima o en ningún lugar, ¿no? Que eso es más peligroso que por encima. Porque ahí sí que se invisibiliza. Los hombres como agentes de paz en conflictos internacionales me parece clave. Ahora están allí. Los hombres también tienen un papel en la construcción de la paz, pueden ser líderes en la promoción de la reconciliación. En South África, ¿no? Después del apartheid, se implementaron un montón de programas donde estos hombres, los combatientes, participaron en procesos de reconciliación, compartiendo historias, pidiendo perdón, trabajando juntos para recuperar a las comunidades. Y además hay una cuestión de poder. El poder es otro tema que me preocupa, junto con el miedo y la elaboración ética de los conflictos. Es otro tema tabú. Todo el rato estamos diciendo el poder. Sí, pero ¿cómo se trabaja el poder? ¿Qué hacemos con el poder? Es clave trabajar. Empoderar, desempoderar, empoderarse desde la paz. El poder forma parte de la vida, condiciona la realidad de nuestra vida. El poder puede ser pacífico, claramente, o violento. Yo defiendo el poder. Alguien, Tatiana creo que decía, por ser el poder habría que, no sé quién era. Yo acepto que hay poder. Es que negarlo, para mí es otro problema. Y de hecho, alguien me decía ayer, Foucault decía del poder. Foucault también decía que todas las entidades humanas tienen poder y lo ejercen. Desde la persona que viene de Chiapas a la persona que está, la mujer maltratada, todo el mundo tiene su poder, porque negar esto supone robarle su poder. Todo el mundo tiene su poder y lo ejerce, de alguna forma. Y a mí esta frase de Foucault siempre me ha gustado. El empoderamiento es el proceso de toma de conciencia, más allá del empowerment. Mi maestro decía que el empoderamiento no viene del inglés, ¿no? Sino que venía del castellano antiguo, que es apoderamiento. Apoderamiento de tu
¿no? De lo tuyo. La cultura y la educación para la paz supone buscar estrategias. Vale, vamos terminando. La transformación, no, lo siento, Bea, los quejo. ¿Sabes lo que pasa? Que no, es verdad que las jornadas se construyen también, tú vienes con una cosa, pero luego vas viendo los debates y hay que retroalimentar, ¿no? No puedes ir con tu receta, porque no me parece riguroso ni me parece bien. Bueno, la transformación de la masculinidad hacia una cultura de paz es un proceso complejo pero clave. Involucra tanto a la educación en la edad temprana de los niños, los chicos y las chicas también, por supuesto, con el compromiso de los hombres en todas las etapas de la vida para cuestionar esos estereotipos, promover las relaciones equitativas y aprender a manejar los conflictos pacíficamente y cuidar de su salud emocional. Este proceso no solo beneficia a las mujeres y a las personas, sino también vulnerables, sino también proporciona a los hombres esa oportunidad para vivir más plenamente. Yo decía, ¿no? Pues liberarle de esos grilletes, ¿no? de una masculinidad que oprime, que les hace presos de sí mismos. Y a mí de Baquetic también, esta brújula siempre me ha gustado. Y es, sobre todo en los conflictos, y en conflictos con carácter violento, hay que saber que en el norte está la transitoriedad. En este mundo estamos de paso y no estamos para siempre. La limitación. Nosotros y nosotras y nosotros somos seres limitados, no podemos con todo. En el oeste la imperfección, no existe una solución perfecta ni para mí ni para la otra parte, y sobre todo en el sur está la ignorancia. En los conflictos siempre hay algo que no se ve y que conviene descubrir. Los miedos, ciertos problemas, necesidades, discriminaciones, desconfianzas. Y ya ahora, para finalizar, son tiempos de miedo-valentía. Mi tesis fue sobre las virtudes de paz en el trabajo social. Y la valentía no es lo contrario de la cobardía, ¿sí? Es lo contrario de la temeridad, ¿sí? La virtud está en el centro, es el punto intermedio que diría Aristóteles. Aquí está la temeridad. Y yo quería decir esto, para finalizar, son tiempos de miedo o de valentía. Marina considera que frente al miedo es la valentía la que define nuestra esencia. La valentía se mueve en el campo de la inteligencia creadora y valiente es el que hace el bien. Creo que es muy importante hablar de las virtudes, porque las virtudes se entrenan. Y cuando hablamos de la excelencia, yo como profesora no quiero ser súper, pero quiero ser la mejor versión de mí. Y esto es importante. Valiente es el que hace el bien. Un acto de valor es aquel que se realiza con integridad, fortaleza y lealtad. Y la intervención con los hombres como hecho y concepto es un acto de valentía enmarcado en la cultura de paz. Bueno, muchas gracias, Edurne. A mí me gusta mucho que seáis disciplinada con los tiempos y me cuesta mucho ser vigilante, solo porque es una mesa, hay que ser, pero he tenido una actitud de elaboración pasiva del conflicto de los tiempos. No, porque todo lo que estabas comentando es súper interesante, pues no podía contar de una forma más activa. Y muchas gracias porque también has abierto muchos frentes, ¿no? Bueno, esto de los frentes también es un poco belicista. He abierto muchas ideas, ¿no? para que sigamos reflexionando. Y antes de daros la palabra, ¿no? para que podáis compartir reflexiones o preguntas, ¿no? que os haya sugerido, quizás sugieran también más reflexiones o preguntas, lo que nos va a compartir Iker Sirion Landaluce, sí, así, perdón. Y que también es un lujazo tenerte aquí, ¿no? compartiendo esta mesa, y le voy a presentar, para quienes no le conozcáis, es profesor de Derecho Internacional Público, también en la Universidad del País Vasco, e investigador de EGOA, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, de esa misma universidad, de la UPV, donde es miembro de la línea de investigación Feminismo y Conflictos, o sea que no podía ser más adecuado para este curso. Y entre sus temas de interés e investigación están la construcción de la paz y el género, los contextos post-conflicto,
el derecho internacional público y el feminismo, la República Democrática del Congo y el análisis de las masculinidades. Y en relación con el tema que nos ocupa hoy, pues podemos destacar el libro Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, género, masculinidades y construcción de paz en la República Democrática del Congo, y el capítulo del libro Construcción de paz y masculinidades. Y bueno, queremos decir también que Iker, que no te conocíamos en persona, y bueno, pues es un gusto que hayas estado aquí, y además desde la generosidad de regalarnos algunos de sus libros, que aquí tengo uno, que se llama, bueno, es un dossier, ¿no? La protección frente a la violencia sexual en conflictos armados, instrumentos jurídicos internacionales y su aplicación, ¿no? O sea, bueno, pues desde mucha generosidad y también humildad, porque esto no me lo habías puesto aquí en el currículum. Y bueno, pues eso, volverte a agradecer que estés aquí y bueno, cuando quieras. No seré tan disciplinado. Intentaré moderarme también para que haya, porque me parece importante que haya tiempo también para el debate luego, ¿no? Bueno, y también comienzo agradeciendo a Beatriz, Ranea, a Baquea Alonso no por invitarme tanto como eso, como porque nos reúnen aquí, ¿no? Yo creo que es importante los tiempos que vivimos también, que reflexionemos conjuntamente, que escuchemos otras voces, ideas diferentes y que nos conectemos, ¿no? Y eso es en parte también esto del curso, ¿no? Mi objetivo es plantearos algunas ideas, también un poco, como ha dicho, me pasa un poco como Edurne, ¿no? Yo estoy escuchando toda la mañana pues, a Tatiana, a Anastasia y a la propia Edurne, y luego yo te traía escrito papel y ahora mismo está destrozado por mirar anotaciones, ¿no? Bueno, sí, eso seguramente va a hacer que pierda un poco de coherencia lo que traía en mi cabeza y lo que iba a transmitir, pero espero que aún así pues, también sea más rico por enriquecer con otras cosas, ¿no? Con otras ideas y con otras reflexiones. Mi idea es sobre todo establecer un poco la relación entre militarismo y patriarcado. Hablaré por tanto de la relación que existe entre esos dos conceptos, hablaré un poco de masculinidades militarizadas y por último, una tercera parte, me gustaría hablar un poco de qué podemos aprender de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, porque mi idea también es intentar conectar las ideas con el proceso internacional y nacional que estamos viviendo, de militarismo, etc. Desde dónde hablo, que también yo creo que es importante, ¿no? Yo tuve una experiencia personal y laboral en la República Democrática del Congo, también luego hice la tesis sobre la República Democrática del Congo, estaba allí varias veces y a mí me ha marcado mucho, sobre todo tiene que ver con el antimilitarismo. Saben mucho de militarismo allí porque llevan 30 años de conflicto armado interrumpidos, especialmente en Kivu Norte. Todavía después del tiempo que ha pasado me emociono cuando hablo de esto, pero en Kivu Norte y Kivu Sur, que es la zona este del país, llevan desde la década de los 90 en conflicto armado interrumpido por diferentes razones, por diferentes grupos armados que se van reinventando, la violencia se reproduce y entonces la tesis iba un poco a analizar eso, ¿no? Iba a analizar especialmente los procesos se ha nombrado esta mañana, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, es decir, qué hacemos con las personas, hombres generalmente, ¿no? Y también la mayoría eran hombres, integrantes de grupos armados, una vez que hay un acuerdo de paz. Ha habido muchos acuerdos de paz diferentes y por tanto ha habido diferentes procesos de DDR, ¿no? De desarme, desmovilización y reintegración. Y en eso lo primero que se hacía, de esto hablaré más adelante, pero lo primero que se hace es entregar el arma, ¿no? Eso es la parte de desarmar, ¿no? Y sin embargo, algo que no se hacía mucho es la parte de desarmar la mente, ¿no? Yo diría desarmar la masculinidad, ¿no? Bueno, yo hablaba de desarmar la mente en mi tesis doctoral y sigo utilizando, pero ¿qué es lo fundamental? Porque si esas personas, volvería a esta idea luego, ¿no? Pero si esas personas, esos hombres, vuelven a sus comunidades, vuelven a sus familias, sin haber desarmado los mecanismos que han activado para ejercer la violencia y actuar en el conflicto, lo que van a hacer es seguir reproduciendo la violencia y el conflicto en sus familias y en sus comunidades, y eso es el elemento que explica que en contextos post-conflicto los índices de violencia intrafamiliar e intracomunitaria sean incluso más altos en algunos momentos de lo que lo fueron en los propios conflictos, ¿no? Entonces, es un elemento muy poco atendido y es un elemento clave, ¿no? para atender a esta cuestión, ¿no? Y luego, desde luego, hablo desde la teoría feminista. Bueno, este es un elemento que podemos discutir luego y que puede ser controvertido, pero bueno, yo considero que los estudios de masculinidad, siempre que se centren en el análisis del poder,
ejercemos los hombres y cómo lo ejercemos está dentro de la teoría feminista. Yo así lo leo y es desde ahí desde donde intento hablar, ¿no? Siempre centrándome en el poder que ejercemos, cómo lo ejercemos y cómo podemos transformarlo. Vale, pues empezamos un poco con la diferencia entre militarización y militarismo. Intento no dedicarle mucho, pero sí que quiero poner ejemplos, ¿no? Para que lo tengamos en la cabeza, ¿no? En realidad, la diferencia fundamental suele ser que militarización es el proceso, ¿no? El proceso por el cual hay un aumento de poder y la influencia de los actores, los recursos, las necesidades, los intereses de carácter militar, ¿no? Es decir, que se priorizan esos recursos, esas preocupaciones, esos intereses en la gestión de lo público, de las políticas internacionales, de las políticas nacionales, etc. Tenemos ejemplos muy claros en eso mismo, ¿no? Cuando priorizamos la disuasión militar a través del REARME, por ejemplo, con el plan REARME 2030, que ahora no sé si os habéis enterado, pero lo han modificado, ya se llama plan REARME 2030, se llama plan preparación 2030, les gustan mucho los eufemismos. Bueno, pues cuando se prioriza la disuasión militar a través del REARME en lugar de la cooperación o la negociación, cuando se prioriza, por ejemplo, la agresión armada de Israel y Estados Unidos contra Irán en lugar de, nuevamente, la negociación política o la diplomacia, ¿no? O cuando se utilizan recursos militares, por ejemplo, el ejército, para reprimir altercados en Los Ángeles, los altercados contra las políticas migratorias de Trump, por ejemplo, o el propio control migratorio. Trump también está haciendo ya a través de actores militares, por ejemplo, ¿no? Cuando se utilizan ese tipo de recursos, estamos hablando de un proceso de militarización. Y sin embargo, otros más ejemplos, por ejemplo, que son los tenemos muy cercanos, cuando se vehicula la ayuda humanitaria a través de actores militares, ¿no? Como está pasando nuevamente en Gaza, que está ahondando una dinámica que ya muy frecuente en la ayuda humanitaria de que sean ejércitos o actores militares los que vehiculen la ayuda humanitaria. En este caso es especialmente desagradable porque son unos denominados contratistas de seguridad, que son militares estadounidenses, ¿no? Que son una parte del conflicto, sin ninguna duda, Gaza Humanitarian Foundation, y ya sabemos cuáles son las consecuencias de que sean los militares, en este caso militares que son parte del conflicto, quienes están gestionando esto, con disparos a personas que van desesperadamente a buscar comida, etc. Un debate que tenemos pendiente, ¿no? en el Estado español, y es: queremos que sea la UME, la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, la que actúe cuando hay inundaciones, cuando hay Belchite, ahora mismo, por ejemplo, ha habido en Aragón, en finales del mes de junio, un problema con una tubería, se quedó una comarca de Aragón sin agua, y fue la UME a reparar la cañería, ¿no? No sé por qué tiene que ser unos recursos, un personal militar que tenga que reparar una obra civil. Y el debate que tenemos pendiente es si, siendo conscientes de que cada vez va a haber más emergencias que van a necesitar ese tipo de actuaciones, lo que nos interesa es fomentar lo que tiene que ver con la protección civil o, por el contrario, potenciar los recursos personal, militar, etc. Eso forma parte, son diferentes ejemplos, ¿no? De cómo el proceso de militarización va ganando terreno, ¿no? Y la ideología que hace eso posible es el militarismo, ¿no? Lo cual es lo que escuchamos más, la palabra que escuchamos más. Se refiere el militarismo a la idea, a las ideas, ¿no? A la ideología que sustenta que el proceso de militarización vaya ganando terreno y que efectivamente, bueno, pues que los recursos, las soluciones militares se consideren más eficaces para resolver los problemas a nivel nacional e internacional, etc. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando unimos esto a las masculinidades? Pues que patriarcado y militarismo se retroalimentan. Por un lado, el militarismo necesita el patriarcado, porque de hecho se ha construido sobre la base de mensajes de género diferentes para hombres y mujeres, y los mensajes los mensajes que ha dirigido a los hombres han ido dirigidos precisamente a fomentar la posición de dominio de los hombres, a preservar el poder de los hombres frente a las mujeres, ha dado armas a los hombres, el militarismo ha dado armas a los hombres y ha desarmado a las mujeres y además las ha convertido en víctimas, ¿no? Víctimas que deben ser protegidos por esos hombres que tienen las armas, ¿no? A priori. Esa es un poco la lógica del militarismo, ¿no? En relación con los diferentes mensajes de género que nos mandan. Pero es que al mismo tiempo el patriarcado también necesita el militarismo, porque de hecho, y esto es una idea que yo creo que va ganando peso en mi cabeza, la verdad,
la he leído mal, no la mía, ni muchísimo menos, pero claro, hasta qué punto este proceso de militarización que estamos viviendo va a ser aprovechado para ahondar un poco en la lógica de regresión de derechos humanos, etcétera, que llevamos viviendo en los últimos años, ¿no? El proceso de militarización no ha venido de repente cuando la Unión Europea ha decidido aprobar un plan de guerra, es algo que llevamos ya tiempo viviendo, ¿no? Y de la misma manera también es algo que llevamos algo tiempo viviendo, cierta reacción neomachista, cierta regresión de los avances feministas, de los derechos humanos, de los derechos LGTBI, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay una unión entre eso? Hasta el punto de que bien el militarismo va a intentar socavar esos avances, o incluso es más, forma parte de una estrategia. Es decir, el militarismo que estamos viendo, el proceso de militarización que estamos viendo ahora mismo, está pensado desde el principio como una forma de actuar frente a ese avance de las ideas feministas, ¿no? Lo ha comentado también, una idea que ha comentado Edurne, ¿no? La idea de que esta reacción militarista en gran medida también es una reacción neomachista frente a ese empoderamiento de las mujeres, etc. Yo creo que esa idea es la idea del militarismo como represión de los derechos humanos y el vínculo que existe entre ambos. Yo creo que es importante. En una entrevista que leí hace, creo que fue en el diario.es, a Sana Naragia Enderlini, que es una experta feminista en la Agenda Paz, Mujeres, Paz y Seguridad, que ha trabajado para Naciones Unidas, etc. Ella decía una frase que leo textualmente, dice: con la lógica de producir armamento estamos invirtiendo en el futuro de la guerra, ¿no? De hecho, yo al principio, nuestras ponencias no tenían nombre, pero yo como el nombre que puse en la mía era como militarismo hoy, más guerra y patriarcado mañana, ¿no? Uniendo la idea de que a donde nos lleva lo que estamos viviendo ahora es a que haya más guerras y a que haya más patriarcados, ¿no? Y ella, cuando dice que la misma idea de que si fomentamos el militarismo estamos invirtiendo en el futuro de la guerra, yo creo que podríamos ir más lejos y decir que si fomentamos el militarismo estamos también invirtiendo en el futuro del patriarcado, ¿no? Entonces, es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, porque esa simbiosis que existe entre estos conceptos hace que lo peor para las mujeres y seguramente para la sociedad en su conjunto no está todavía por llegar, ¿vale? Me había prometido venir optimista, pero... bueno, pues no sé si voy a poder, pero la verdad... que lo peor está, que igual lo peor no está por llegar, ¿no? Lo primero que nos falta, parece como que estamos en un momento muy negativo, ¿no? Del movimiento feminista, de ir viendo esta ola neomachista que se nos viene encima, pero la verdad es que yo creo que nos toca la resistencia y nos toca responsabilidad, asumir responsabilidades porque además la ola es muy grande, para revertir un poco la situación, ¿no? En esta lógica de, como se ha citado mucho, además casualidad, he traído yo un libro de ella que luego os voy a recomendar, pero Tatiana ha recomendado a Cynthia Hilo, que para mí es una referente de la paz y la seguridad, los análisis feministas de la paz y la seguridad, y además me parece que es referente porque es muy divergente, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? O sea, es decir, no hay texto de ella que lo lea que no me lleve regalos, ¿no? Entonces es como muy bonito. Y ella tiene un texto de 2005 que se llama Patriarchy is the Big Picture, ¿no? Analizando los conflictos armados un poco, y si resulta que fuese el patriarcado el elemento explicativo de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Y de por qué no somos capaces de establecer mecanismos viables de resolución de conflictos a nivel internacional, de por qué existen tantos conflictos armados, etc., ¿no? Como fue una de las primeras que más introdujo este elemento de vamos a analizar la cuestión de género en los conflictos armados desde el punto de vista del elemento causal, directamente. Una cuestión que evidentemente estaba totalmente invisibilizada desde los análisis mainstream dominantes de los hombres en la paz y la seguridad. Por entrar un poco ya ¿me avisas, por favor? Me quedan 5 minutos así para ver. El análisis de las masculinidades militarizadas, bueno, es evidente, ¿no? Si seguimos un poco las noticias, que la participación masculina es predominante, ¿no? En lo que tiene que ver con la paz y las internacionales, y da igual que estamos hablando de Estados Unidos, de Israel, de Sri Lanka, de Nigeria, de República Democrática del Congo o de Ucrania, ¿no? Cuando vemos las mesas de negociación, la
mayoría son hombres, cuando vemos que toman decisiones tienen las ruedas de prensa, bueno, pues es muy evidente, ¿no? También vemos quién lucha en los campos de batalla, quién toma las decisiones sobre militares, ¿no? En los campos de batalla o en los despachos acristalados de un edificio, da lo mismo, ¿no? También son hombres. Vemos también el análisis de la paz y la seguridad a nivel académico, la mayoría de las reflexiones dominantes son hombres, y cuando tú metes, si queréis el ejemplo, en Google, Peace and Conflict, Authors, la mayoría que van a aparecer son hombres, y si pones Women, van a aparecer mujeres académicas relacionadas con la teoría feminista de la paz y la seguridad, ¿no? Pero no con otros ámbitos o con otras teorías de la paz y la seguridad, con lo cual parece como que las mujeres feministas están en la teoría feminista y las mujeres en general no existen dentro ya del resto de teorías de la paz y la seguridad, ¿no? O incluso quién juega a juegos de guerra también, ¿no? Si somos muy conscientes de, bueno, de quienes en general son más tendentes a jugar, más propios a jugar estos juegos. Alguien me dirá, ¿no? Mi sobrina juega Call of Duty, seguro, yo no lo niego, ¿no? Y el plan de rearme lo ha promovido Ursula von der Leyen, sin no hay ninguna duda de eso, ¿no? Lo que quiero decir es que abrumadoramente el militarismo se ha construido con los hombres como referencia, en parte por lo que comentaba antes, que es porque ha servido para promover a los hombres en la situación de dominación en la que estamos, ¿no? Y eso ha sido así, ¿no? Por cierto, antes habéis hablado, ¿no? Habéis estado hablando en un momento de diferentes mujeres y hasta qué punto, que ese es un tema súper interesante también, ¿no? Hasta qué punto las mujeres tienen que ejercer el poder como lo ejercemos los hombres para poder llegar a cargos de poder a nivel nacional, internacional, etc., ¿no? Y acá comentaba Michelle Bachelet que lo ejerció de otra manera. Hace poco también leí una entrevista que era traducida, creo que era del medio británico, pero yo creo que también la leí normalmente del diario.es o público, no me acuerdo. Igual la conocéis, Jacinda Ardern, que fue primera ministra de Nueva Zelanda, y algo así como lo que nos hace falta en la política internacional es empatía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, iba desgranando un poco esas ideas y comentaba cosas de cómo ella había ejercido el poder, la presión que había sufrido. De hecho, es una mujer que fue elegida para un segundo mandato, pero a mitad del segundo mandato lo dejó porque dijo, ya no puedo más, con lo que recibo, con cómo se vive esto, con tal, ¿no? Y me gustó mucho la entrevista porque iba desgranando un poco muchas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder, con las resistencias que existen aquí en las mujeres que ejercen el poder de otra manera, con todo esto que estamos, que a la medida está detrás de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué implican las masculinidades militarizadas? Bueno, pues implica intentar construir a los hombres con mandatos de género útiles a los propósitos de la guerra, ¿no? Entonces, eliminar todo rasgo de feminidad o de otras posibles masculinidades que no se utilizan en la guerra, afeminadas o de homosexuales, rasgos que pueden ser identificados con los rasgos que tiene el enemigo, como cuestiones de nacionalidad, o de etnia, o de raza, o lo que sea, o de religión. Desde luego, erradicar masculinidades que expresen vulnerabilidad, dolor, debilidad, empatía, buscar cohesionar al grupo, la fraternidad en el grupo, pero al mismo tiempo deshumanizar al enemigo, al otro, para poder convertirlo en objetivo, ¿no? A los otros y a las otras, por supuesto, ¿no? Y luego quiero una clara distinción entre civiles y combatientes, y esto es muy importante, ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que a mí me ha impactado en mi investigación ha sido que en contextos tan dispares como República Democrática del Congo y Colombia, por ejemplo, cuando tú entrevistas a excombatientes hombres y les pides que te digan cómo se han sentido cuando han tenido que entregar el arma, el momento físico, el momento concreto de entregar el arma, cómo lo han vivido, los momentos posteriores, etc. Los dos coincidían en el hecho de decir que entregar el arma era como convertirse en mujeres. O sea, no convertirse en civiles, sino convertirse en mujeres, ¿no? Para ellos han construido totalmente y claro, esto tiene que ver mucho más con aquellos combatientes que han estado gran parte de su vida, imaginemos los niños al lado, por ejemplo, ¿no? Han tenido referencias de otros modelos de vida, etc. Para ellos se han construido totalmente como hombres cuando han tenido el arma. Entonces, quitarles el arma ahora les convierte en aquello que han despreciado, y no solo los civiles, sino especialmente las mujeres, ¿no? Entonces, eso es algo que indica muy claramente qué estamos construyendo, o qué están construyendo cuando se intentan fomentar las masculinidades militarizadas, ¿no? Y cómo, si no desarmamos eso, es lo que va a llegar a la sociedad, ¿no? Y eso es una bomba de relojería, ¿no? Que va a tardar más o menos tiempo, pero que va a acabar estallando, ¿no?
Por tanto, se fomenta la agresividad, la violencia, la superioridad masculina y por tanto la misoginia, la jerarquía, la disciplina, la heterosexualidad y la homofobia, el control de las emociones, y por supuesto la autoprotección, pero al mismo tiempo la autoprotección de alguna manera, pero al mismo tiempo también el ponerse en riesgo constantemente, ¿no? Es una dicotomía un poco extraña, pero está ahí, latente, el manejo de las armas, etc. Y sin embargo, y esto yo creo que también es importante, no podemos, yo creo que Tatiana también ha hablado de esto un poco, no podemos creer que la masculinidad militarizada es una, yo por eso también lo utilizo siempre en plural, ¿no? Porque dependiendo del contexto cultural, dependiendo del tipo de conflicto armado, no es lo mismo una revolución o una guerra civil que una invasión, por ejemplo, ¿no? O de la institución militar en la que hablemos, más o menos formal. No es lo mismo una milicia que un ejército profesional, que un reclutamiento forzoso o voluntario, bueno, y las propias características de cada uno de los hombres que están en ese contexto, ¿no? Si pensamos en, por poner un ejemplo, ¿no? en los hombres que están combatiendo de la parte de Rusia en Ucrania, por ejemplo, tenemos desde el ejército ruso, ya sea por un reclutamiento forzoso voluntario, hasta mercenarios del grupo Wagner. Tenemos a soldados sirios, que basan las armadas, envió hace tiempo que siguen allí, norcoreanos, tenemos reclusos a los que se les ha dado la oportunidad de que vayan a luchar allí, tenemos un crisol de nacionalidades, religiones, idiomas, concepciones de qué es ser hombre, y sin embargo casi todas ellas comparten una cosa en particular, que es que se construyen sobre la dominación masculina de las mujeres, eso es evidente, ¿no? Pero de lo otro difieren en muchas cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que también es algo que tenemos que poner encima de la mesa, porque a la hora de intervenir sobre ello, también la intervención tiene que ser muy diferente, ¿no? Y es más, existen jerarquías entre las masculinidades militarizadas, porque la masculinidad militarizada es la del recluso que ha decidido ir a luchar allí, sin tener muy claro ni qué va a hacer ni por qué lo hace, pero al que le mandan en primera línea de frente como carne de cañón, ni el que toma la decisión de que la táctica militar es vamos a desgastar a esos reclusos porque nos da igual que esas vidas se pierdan antes que mandar a nuestros soldados. Vamos a desgastar a las otras fuerzas armadas, a las ucranianas, matando a los reclusos y a quienes no nos interesan, para luego mandar a los profesionales y que ya estén cansados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ambas son masculinidades militarizadas, pero tienen características muy diferentes también, ¿no? Desde el punto de vista de la racionalidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que yo creo que es muy importante. ¿Cómo se construyen las masculinidades militarizadas? Yo creo que esto es importante también para que confrontemos esas lógicas, ¿no? Algunas son muy evidentes: el reclutamiento, ¿no? Que es el adiestramiento a través del servicio militar, ya sea voluntario o obligatorio. No podemos olvidarnos que ahora mismo en Europa hay más de 10 estados, la mayoría en el este de Europa, y debemos leerlo mucho en relación a la actitud de Rusia de la última década, de 2014, en los que el reclutamiento se ha vuelto forzoso, ¿no? Lituania en 2015 lo recuperó, Suecia en 2018 lo había suspendido en 2010 y lo ha recuperado en 2018, Finlandia nunca lo ha eliminado pero lo ha reforzado ahora. Bueno, cuanto más cerca de la frontera con Rusia están, pues más legitimados se han sentido para volver a esa institución, ¿no? La pertenencia, otra cosa que nos militariza, queramos o no, la pertenencia a una organización internacional como la OTAN, que entre las obligaciones internacionales que imponen los Estados miembros es que dediquen una parte de su Producto Interior Bruto a gastos de defensa. Era un 2% a 2029, se ha adelantado a finales de 2025 y ya han vuelto a negociar un 5%. Podemos creernos o no, que si en España se va a cumplir, luego hablaré un poco más de ello, pero es la inercia era una subasta a la alza, de cuánto subíamos, ¿no? Bueno, pues eso también nos está constantemente militarizando, ¿no? Desde los discursos, desde lo que recibimos, desde cómo lo venden, la propaganda, y lo que va a implicar a la hora de la verdad en nuestro futuro, ¿no? La construcción discursiva del enemigo, ¿no? Ya sea por las élites políticas, y eso lo vemos muy claramente en la comunicación polarizada en nuestro propio país, ¿no? Eso es una discusión, o sea, es una construcción del enemigo. Hablar de la España de las dos Españas, o ese tipo de discursos es construir el enemigo. Y
directamente, o voluntariamente, o igual voluntariamente, estamos construyendo eso en las generaciones futuras, ¿no? Estamos trasladando ese mensaje de cultura de la violencia a las generaciones futuras, ¿no? También la construcción discursiva del enemigo en términos religiosos, ¿no? Desde el 11 eso es muy evidente, pero no hay más que verlo hoy, más que en el candidato, me imagino que también estaréis siguiendo, el candidato demócrata a la alcaldía, creo que es de Nueva York, que es de origen musulmán y bueno, ha vuelto lo peor si alguna vez se había ido, lo peor de la islamofobia, ¿no? A la sociedad estadounidense y nuevamente a polarizar un poco eso, ¿no? O las étnicas, ¿no? Lo ha comentado Edurne y no lo iba a hablar, pero como ella lo ha hecho, pues lo comento, ¿no? En el genocidio de Ruanda, un elemento clave fue la construcción de la población Tutsi, la minoría Tutsi, como no personas, cucarachas, ¿no? Directamente la radio Milcolin, que era una radio que transmitió muchísimos mensajes a favor del genocidio antes de que este comenzase, hablaba directamente de los Tutsis como cucarachas, ¿no? Para intentar ahondar esa lógica de deshumanizar al otro y de que cueste menos luego pues, acabar su vida con un machete, ¿no? Entonces, eso es una cuestión fundamental y es algo que discursivamente tenemos que eliminar, ¿no? Tenemos que eliminar y tenemos que confrontar, aunque sea en la cola de la carnicería. Yo creo que eso es una cosa, yo creo que, de hecho no he dicho mucho de esto hasta ahora, pero yo creo que muchos de los mensajes que intento transmitir, uno de ellos clave es que si me pide luego Beatriz y en 2 minutos, ¿qué 5 mensajes? Bueno, pues uno que diría es a cada una desde donde nos toca, tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no? Y si es en la cola de la carnicería, es en la cola de la carnicería, y si es hablando con los amigos y las amigas un viernes a la noche con una cerveza en la mano, es ahí, sea donde sea, ¿no? Pero yo creo que es una lucha que tenemos que dar constantemente, ¿no? Hablando de cómo se construyen las masculinidades militarizadas, algunos ejemplos que he ido viendo también por el contexto en el que estamos, ¿no? Estuve leyendo que en el monasterio del Escorial hay una galería de frescos, yo lo he visto, que narran antiguas victorias militares españolas, del nuevo Fosibay. Bueno, pues si hay una galería de frescos, eso es militarismo, por ejemplo, ¿no? Puede ser muy bonito, pero es militarismo. O el Valle de Cuelgamuros, que está muy lejos desde aquí, que antes se llama Valle de los Caídos, es un poco la misma lógica, ¿no? En Bilbao hay más de 50 calles, Bilbao es la ciudad en la que yo nací y he vivido gran parte de mi vida, en la no, pero he vivido ahí mucho tiempo, hay más de 50 calles de nombres de militares, hombres, todos hombres, y de eventos militares, todavía hoy, a día de hoy, ¿vale? Las sopas Campbell, me ha comentado, esta no la traía, pero me la guardo, ¿no? El hecho de que encuentres soldaditos, de que nuestros hijos y nuestras hijas encuentren soldaditos en la sopa cuando están comiendo, pues a ella le va a parecer súper gracioso, pero yo es una cosa que cada vez lo digo peor, y además ahora con el verano aún peor, las pistolas de agua, por ejemplo, ¿no? Que encima ya no son pistolas, ya son, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Porque son enormes y evidentemente tienen un componente militar brutal, ¿no? Entonces yo me pongo, mi hija está demasiado pequeña como para utilizarlo, yo no le voy a comprar eso ni de coña, pero seguro que en algún momento tendré que aprender a gestionar eso cuando la vea a ella cogiendo a otro niño o otra niña eso, ¿no? Cuando Zara saca una línea de ropa de camuflaje, por ejemplo, pues también es otro ejemplo de cómo lo personal es internacional, en este caso es militarista internacional, ¿no? Las películas, las series, los videojuegos, etc., ¿no? Hoy mismo, en este hotel, en la planta baja, en este mismo momento, hay otro curso de verano organizado por MITID, que es un think tank militarista, que se llama Comunicar la defensa, un gran desafío para el contexto sociopolítico actual. Eso es militarismo. Y además, la sala, lo que están haciendo se llama sala de panto, ¿vale? No sé si por casualidad dijeron, ¡ay, una sala de panto, por favor! Os ponéis ahí. Pero la sala de panto, ¿vale? Me he pasado en el descanso por allí y estaba hablando una de las personas que estaban en la mesa estaba hablando de, no he escuchado nada, pero justo la frase que he escuchado ahí un rato ha sido que echaba de menos, una persona que estaba hablando, que echaba en falta el uso para comunicar mejor estas estrategias de defensa, Instagram, TikTok, que hay que ser más ágiles, que hay que llegar mejor a los jóvenes, etc. La misma preocupación que tenemos nosotros con respecto a nuestros mensajes,
pero en este caso, pues, los suyos, ¿no? Vale, muy rápidamente, porque quedan 5 minutitos. Es evidente la relación que existe entre el militarismo y la violencia, de manera simbólica. He dado algunos ejemplos, pero una idea que sí quiero destacar es que el militarismo y el patriarcado no solo van de la mano, sino que se suelen juntar con otros aniveles, como por ejemplo el nacionalismo, el racismo, la homofobia, etc. Con lo cual, esas sinergias que se van creando están ahí y también hay que combatirlas, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que eso está ahí, ¿no? El militarismo es violencia estructural. Nos podemos querer o no que Sánchez no quiera subir al 5% para que eso no impacte en los presupuestos del Estado y en la política social, pero lo cierto es que por el propio mecanismo hay una parte que es de créditos blandos, unos 150.000 millones de euros nada más y nada menos. Créditos blandos significa que te lo pone muy fácil para que puedas pagarlos. Es decir, te lo pone tan fácil como que los puedes pagar durante los próximos 45 años. Es decir, que más allá de que las políticas que vaya a implementar Pedro Sánchez, eso no se vaya a ver, no vaya a tener reflejo, que yo no tengo mis dudas sobre ello, lo que está claro es que nuestros hijos y nuestras hijas, la próxima generación va a seguir pagando la factura de los gastos militares de estos próximos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de estas cuestiones, ¿no? Eso va a afectar a la sanidad, va a afectar a la educación, va a afectar a las políticas sociales, que ya hoy son precarias, están presupuestarias, son insuficientes y en gran medida, especialmente las políticas sociales, están en manos del trabajo de las mujeres, no reconocido, no valorado socialmente, etc. Y por supuesto violencia física, bueno, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero eso está ahí. En el día a día, las feministas de la paz y la seguridad hablan de un concepto que se ha vuelto como muy recurrente, personas como Caroline Moser, Elizabeth Wren o Helen Johnson Sirleaf hablan del continuum de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no es algo que podemos decir que estalla cuando empieza el conflicto. Nuevamente Cynthia Elo lo dice de otra manera, dice como la guerra en las mujeres no empieza con la primera bala, dice algo así, una frase muy parecida a esa, ¿no? De la misma manera podríamos decir la violencia que ejercen los hombres no empieza con la primera bala, ¿no? Es decir, hay muchos elementos mucho antes que hacen que la violencia contra las mujeres, bueno, pues física, estructural, simbólica, se dé en lo político, en lo social, en lo económico, antes, durante y después de los conflictos, y si no se ataja en ningún momento, el ciclo de violencia se reproduce. Lecciones aprendidas y desafíos. Creo que me quedan 2 minutos. Y de paso, como estamos en verano, no sé vosotras, pero yo en verano intento aprovechar para leer un poco. Generalmente no leo, siempre digo, voy a intentar leer una novela. Jamás. Siempre tengo acumulado cosas que quiero leer, que no son novelas precisamente. Bueno, mis recomendaciones no son la típica recomendación que os hará una amiga de toalla, pero bueno, yo las hago, ¿vale? Uno de los libros hace referencia a una idea que me parece muy importante y que es lo mismo que el presupuesto lo vamos a pagar durante los próximos 45 años, el presupuesto militar de los próximos años durante los próximos 45, lo que no atajemos desde ya lo vamos a seguir pagando las generaciones futuras también, ¿no? Hay un libro se llama Borja Kizan, con K, Borja Kizan, el libro se llama Los soldados que vendrán, desafíos de posguerra, está fresquito, 2025, y a mí me parece muy interesante, vamos a ver la primera parte, así, pero tiene como 2 partes muy diferenciadas, ¿no? Porque él escribió la primera parte haciendo entrevistas a excombatientes serbios y croatas de la guerra de los Balcanes hace ya 5 o 6 años, hizo las entrevistas a los excombatientes hombres y a sus hijos e hijas, un poco para ver hasta qué punto se transfiere la violencia, se transfieren los silencios, la incomodidad, se transfiere incluso la lógica del poder entre quienes están al mando ahora en Serbia y Croacia y quienes no, hasta qué punto, por ejemplo, cuestiones tan interesantes como que quienes están al mando en el poder ahora son quienes lucharon entonces, y eso hace que criticar, cuestionar las lógicas de lo que sucedió en la década de los 90 en Yugoslavia sea automáticamente considerado antipatriota, ¿no? Entonces es algo que está totalmente silenciado, totalmente oculto, etc., lo que hace que se reproduzca, bueno, el patriarcado de esos hombres que están en el poder, la violencia contra las mujeres, etc., ¿no? Esa lógica. Y lo que hace
eso es lo que hace la primera parte del libro. La segunda lo que hace es trasladar esa idea, pero ya en modo proyectivo, a qué pasará dentro de 20 años en Ucrania. Los que están ahora luchando en Ucrania, cuando vuelvan a sus casas y tengan que criar a sus hijos que no han nacido todavía, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué podemos esperar de eso y demás? Entonces, hace un poco un juego con eso, me parece súper interesante, además es a través de testimonios, con lo cual está muy bien, porque aunque es como muy, no está muy editado, entonces está muy bien porque escuchas a la gente, ¿no? Y me ha parecido muy bonito. Bueno, esa es la primera recomendación. Y uno extiende a otra, que no me he olvidado el libro, que también acaba de escribir un libro y es muy interesante, pero no voy a recomendar ese. Julia Goicoechea. Julia Goicoechea es también compañera nuestra de la UPV, no es de lectura fácil porque es doctora en filosofía, pero también es otra divergente de estas que a mí me gustan mucho, ¿no? Y ella tiene un artículo que es muy breve y que no está en castellano, yo nunca lo he encontrado en castellano, le tengo que escribir para decir si ella lo tiene en castellano para que me lo mande, porque que se llama, en euskera se llama Bakea da existitzen, feminismo bai, sería algo así como la paz no existe, el feminismo sí, ¿no? Y intenta un poco criticar el concepto hegemónico de paz y cómo es el feminismo, pues eso, bueno, lo que estamos intentando hacer esta mañana, ¿no? en estos. Y hay un momento en el que dice que los hombres gobiernan la violencia, gobiernan el conflicto y también gobiernan la paz, ¿no? Y las mujeres no gobernamos nada, ¿no? Y lo hace en relación al hecho de que hablando del conflicto de ETA, o hablando de, yo lo llevo a mi mundo, y hablando de los conflictos armados, en la medida en que son los hombres los que han luchado en los conflictos armados son los hombres los que luego se sienten legitimados para estar en los acuerdos de paz. Como son los hombres que han luchado los que están en los acuerdos de paz, son sus visiones, sus preocupaciones, sus intereses los que están en los acuerdos de paz, ¿no? Y eso hace que en el contexto post-conflicto, en ese cómo imaginamos el mañana sin una guerra, que es lo que se debate en un acuerdo de paz, en la práctica se estén trasladando las mismas ideas que estaban en el conflicto, ¿no? Y se excluían pues, otros muchos discursos que han estado silenciados y por supuesto los discursos y las preocupaciones y los intereses de las mujeres, ¿no? Lo dice Cynthia Enlow en el libro, y justo como he traído yo un libro de Cynthia Enlow, es la segunda recomendación que os hago del libro. Se llama 12 lecciones feministas sobre la guerra. Es más, es lo que es un libro sobre la guerra, entonces no va a ser bonito, pero es fácil de leer, es agradable, y es de verdad que tiene muchas ideas súper interesantes, muchas ideas antimilitaristas, que yo creo que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Para cuestionar lo que se nos viene encima. Su libro también de 2023 ya lo escribe en inglés, pero la traducción de 2024. Y ella dice en un momento que la guerra, cuando acaba la guerra, lo que se quiere con la paz es volver a la normalidad. Y que esa normalidad, entre comillas, que se busca, es la normalidad patriarcal que existía antes del conflicto, ¿no? Un poco la misma idea de Julia Goicoechea de que si no hacemos nada por cambiar la lógica, lo que vamos a tener es una posguerra patriarcal, digamos, ¿no? Pues patriarcal, pero sin más patriarcal todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues para quitar la vuelta a esa normalidad, lo que nos toca es trabajar con los hombres. Nos toca trabajar con los hombres que en el día a día construyen el militarismo, nos toca trabajar con los hombres, en el caso de los conflictos armados, con los hombres excombatientes. No me da para hablar de esto, pero si hay alguna pregunta, si alguien quiere, podemos hablar sobre esto y mi experiencia en la RF, cómo hacerlo, las dificultades que eso plantea, de voluntad política, por supuesto de recursos, de hasta qué punto trabajar con hombres, esto es un temazo, trabajar con hombres en un escenario de escasez de recursos, hasta qué punto supone emplear recursos de trabajar con mujeres, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser recursos adicionales sí o sí, y cómo los buscamos, bueno, ese tipo de cuestiones que están ahí. Por acabar, y ahora sí, con algo de optimismo, y eso también que ha comentado Lourdes, ¿no? Yo he vivido uno, pero he leído sobre muchos, ¿no? Hice la idea nuevamente creo que de Cynthia Enlow, no sé si alguna feminista más que lo he leído, pero yo la he vivido también, ¿no? O sea, es evidente que en cada conflicto armado hay muchas más experiencias diarias, cotidianas, de cooperación, de ayuda mutua, de solidaridad, que de violaciones de derechos humanos, de violencia sexual, de todo lo que vemos que son los conflictos. Eso eso existe, eso está, y eso hay que combatirlo, evidentemente, pero también yo creo que nos falta mucho de comunicar, no sé si Instagram, TikTok o qué, pero que nos falta mucho de comunicar que
incluso en el peor de los escenarios, la paz está por encima de la guerra. Las iniciativas, los comportamientos, las ideas sobre la paz están por encima, ¿no? Hay muchísimos hombres que se niegan a combatir, hay muchísimas familias que apoyan a hombres que no quieren combatir, hay muchísimos hombres que se niegan a cumplir órdenes cuando ya están en el servicio militar que consideran inapropiadas, hay muchísimos hombres combatientes que denuncian a compañeros que han cometido violencia sexual o comportamientos consideran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esa es una fuerza que tenemos que utilizar. Los soldados israelíes que intentan alzar la voz pero que se caen rápidamente y que denuncian lo que está pasando, lo que les hace sentir, yo creo que eso es lo que construye. Además, si una demuestra mi experiencia en la RDC va por ahí también, que los excombatientes van a escuchar a sus pares, es decir, a personas que han estado con ellos y a las que consideran como fuentes legítimas, más que a un musulmán que va a ir a decirles algo, o a una mujer, que en la construcción patriarcal que tienen les va a costar mucho escuchar a una mujer, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que rescatar a esos excombatientes o a esos desertores, esos discursos, esas prácticas, es fundamental un poco también para fomentar la cultura de paz, ¿no? Acabo, nos toca responsabilidad, nos toca actuar, nos toca ponernos las pilas, porque hablar. Muchísimas gracias, es que ricasco, también súper interesante, ¿no? O sea, ponencias, bueno, que se nota, ¿no? Todo el conocimiento que traéis, toda la experiencia, todo el bagaje. Y nos queda menos tiempo para el debate, el coloquio, pero bueno, algo de tiempo tenemos, creo que podemos rascar 5 minutos de la comida, o sea, nos podemos quedar hasta las 2:05, así que si hay alguna pregunta, comentario, os voy a pedir brevedad, perdona. Bueno, el micro está aquí, si alguien quiere reflexión también. ¿Sí? Vale, si alguien puede mover el micro, alguien puede hacer... Bueno, nuevamente Vinicio, nombre. Fue algo para mí muy emotivo cuando trataste este tema de ser valiente. Pareciera que yo tenía una concepción muy diferente de la valentía, y esto tan sencillo como es hacer el bien, creo que eso fue algo para mí muy enriquecedor, porque yo me quedo con dos conceptos muy bien definidos de la masculinidad que debemos de estar construyendo, que es ciertamente la no violencia y ser valientes para hacer el bien. Muchísimas gracias, eso me quedó súper claro. En México ahorita estamos viviendo una militarización completa del país. Los militares construyen trenes, construyen aeropuertos, construyen refinerías. Los militares ya son los que cuidan las calles a través de una Guardia Nacional que está disfrazada, son militares disfrazados de policías. Tenemos completamente los puertos están cuidados por militares, y los aeropuertos también. O sea, nosotros tenemos una militarización en México, aun cuando también tenemos una mujer que es presidenta, ¿no? Pero estamos militarizados. Y por el otro lado tenemos una guerra que, aun cuando no es reconocida como tal, nosotros sí la sufrimos directamente, que es con el narcotráfico. Narcotraficantes peleando con otros narcotraficantes, grupos que están, el 85% del país está en esa guerra, donde hay todos los días muertes, todos los días. O sea, yo ayer estuve escuchando que en un bombardeo que tiraron más de 100 misiles, murieron 45 personas, y yo decía, híjoles, allá en solamente un estado, en un día pueden morir 50, con masacres y con enfrentamientos. O sea, hay una guerra completa donde el armamentismo se está viviendo, que todas estas armas vienen de Estados Unidos y nadie sabe cómo las pasan. Hasta misiles tierra-aire tienen los grupos de narcotráfico, 3 grupos allá que están en guerra, y que los militares a través de esta Guardia Nacional también están en este conflicto.
En Chiapas apenas el año pasado teníamos hasta un puente que le llamaban de los colgados, porque ahí iban a poner cuerpos, ¿no? Ahorcados, ahí los dejaban entre 5 y 10 cadáveres a veces, ahí nos dejaban muy cerca de la capital de Chiapas. Entonces, sí vivimos también una guerra, ciertamente no es considerada así a nivel mundial, pero tenemos una represión también con los periodistas, donde México es el lugar más peligroso, el país más peligroso para ejercer el periodismo sin tener un conflicto de guerra, ¿no? Entonces, tenemos ahí también a muchos. Entonces, me llega mucho lo que dijo Iker, toda esta parte de la militarización, porque sí la estamos viviendo fuertemente en México. Gracias. ¿Había otra palabra por el fondo? Sí, bueno, yo quería decir muchas gracias a los dos ponentes. Me han gustado mucho las dos ponencias, pero quería comentar una cosilla. Yo soy militar, vengo del Ministerio de Defensa y bueno, quería decir que nosotros, bueno, aparte de que se considere que es más apropiada nuestra presencia en unos lugares u otros, pues bueno, nosotros estamos aquí, yo en mi caso precisamente para aprender de los temas de masculinidad, del feminismo y demás. Yo hice ciencias políticas además en la Complutense, con lo cual lo considero un poco mi casa. Y bueno, que me parece que ha habido una visión un poco parcial, ¿no? Has hablado de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Nosotros estamos en todas las reuniones intentando pues, aportar, intentando ver cómo podemos implementar eso en el trabajo día a día y en las operaciones militares. En el ámbito del Ministerio de Defensa hay cursos de formación en los que se preparan asesores de género para implementar precisamente estas perspectivas de género en las operaciones militares y ser sensibles a cuando las acciones que tomamos o las decisiones que tomamos pueden afectar a la población civil y pueden afectar más a las mujeres. Estamos trabajando en los planes nacionales de acción. También me gustaría, no sé si aclarar o ver mi visión, diciendo que sí que hay muchas mujeres en las mesas de decisión. Por ejemplo, hay una, seguro que lo saben ustedes, si no se lo cuento, hay una mujer embajadora de Asuntos Exteriores para Asuntos Feministas. El comité, la OTAN, tiene un comité de perspectiva de género encargado precisamente en implementar toda esta, el feminismo, por así decirlo, el que se tenga más en cuenta las mujeres, la problemática de las mujeres y la perspectiva de género en los conflictos. Y bueno, pues quería un poco romper una lanza por mi gremio. Los militares somos los primeros que queremos la paz. Desafortunadamente, y esto sí que es una visión mía particular, sí creo que no somos, los hombres no somos pacíficos por naturaleza. Sí que hace falta unas condiciones mínimas de seguridad sin las cuales no se puede trabajar, y un poco para eso también estamos los militares. Tenemos mucha mala prensa, mucha mala política, pero también hacemos cosas buenas. Y el caso, por ejemplo, también que se ha comentado de la UME, bueno, pues los ejércitos en la actualidad, en la modernidad, pues tienen un poco esa misión de resolver situaciones de emergencia. Creo que nadie puede negar la gran importancia, el gran trabajo que ha hecho la UME en Valencia, por ejemplo, con el tema de la Dana. Y bueno, pues mi punto de vista va un poco por ahí. Insisto en que me han encantado las ponencias, yo estoy tomando notas, estoy aprendiendo y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones y además desde el cuidado, ¿no? Porque eso, estamos aquí para aprender, para reflexionar juntas. Y no voy a tomar más, no sé si hay alguna pregunta más o reflexión, os pido que os la guardéis para después, porque espero que haya más tiempo quizá, y si no, pues mañana tendremos un poquito más de tiempo antes de la clausura. Y os voy a dar la palabra, ahora sí os voy a pedir brevedad,
para que están los estómagos ahí crujiendo. Vale. No sé, no has dicho el nombre, no sé cómo te llamas, perdona. Yo, Aida. Aida. Vale, bueno, en primer lugar, por mi parte no creo que tenga que ser yo quien te dé la bienvenida, y menos a tu universidad, pero desde luego eres muy bienvenida y yo siempre estoy encantado. Hubo un momento en que ya fue demasiada confrontación mental, contradicción interna, ¿no? Igual superé el 6% del que hablaba antes, el 1 o así, pero yo estuve durante, pues por lo menos 7-8 años dando cursos en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra Español, en Madrid, en un curso para altos rangos, hablando sobre todo de desarme, desmovilización y de integración de los combatientes, un poco en parte porque no tengo muchas oportunidades de hablar de mi tesis y era como la vía en la que podía hablar de esto, pero sobre todo porque realmente me creo lo que he trabajado en la tesis y una de las pocas vías que tenía de transmitirlo era hablando con quienes pueden hacer algo con esto, ¿no? Bueno, evidentemente había muchas situaciones incómodas porque yo hablaba mucho de masculinidades y de militarismo con ellos, con ellas, había también mujeres, menos, pero había mujeres. Con esto te quiero decir que yo no me siento especialmente incómodo y no desearía que tú te sintieses tampoco incómoda hablando de esto. Yo creo que en gran medida lo que nos toca es intentar hablar de todo esto con más calma, que creo que falta nos hace, ¿no? En relación con lo que has dicho, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, la Resolución 1325 y siguientes, etc. Bueno, yo en general lo que he escrito y lo que he investigado siempre he sido muy crítico, igual injustamente, pero he sido muy crítico con algunas cosas y te cuento alguna de ellas, ¿no? Una de ellas me parece que se ha centrado mucho en la participación de las mujeres, es decir, en introducir a las mujeres en las estructuras militares. Y esto ha sido muy criticado por muchas feministas que estuvieron detrás del impulso de la Resolución 1325 en la década de los 90, se aprobó en el año 2000, ¿no? Desde la década de los 90 se aprobó, el Consejo de Seguridad no empezó a hablar de mujeres, paz y seguridad porque solo ocurrió un día, sino porque hubo pico y pala del movimiento feminista durante muchos años, y entre esas feministas, la mayoría de ellas eran feministas antimilitaristas, ¿no? Esto también es un debate, hasta qué punto puede haber algún feminismo que no sea antimilitarista, pero no voy a entrar ahí, ¿no? Porque además creo que no me corresponde a mí, pero lo que sí está claro es que muchas feministas que impulsaron la Resolución 1325 durante la década de los 90 se han visto muy decepcionadas con los resultados en las décadas siguientes, porque dijeron: nosotras no impulsamos la Resolución 1325 para introducir a las mujeres en los ejércitos, nosotras impulsamos la Resolución 1325 para acabar con los ejércitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Que haya evaluadores de género, evaluadoras de género en la Unión Europea, en la OTAN, en el ejército español, bueno, pues habrá mejores y mejores implementaciones luego de esas personas, pero lo que está claro es que eso es mucho de purple washing, o sea, lavado de cara, es lo que toca, es lo que tocaba, no sé si ahora es lo que toca, porque realmente estamos en tal regresión de las ideas feministas que no me extrañaría nada que de aquí a 5 años esas personas desaparezcan, o de 10 años o cuando sea, ¿no? Porque era lo políticamente correcto, ¿no? Parecía que es lo que había que hacer y no sé hasta qué punto el discurso en realidad, quiero decir que introducir ideas feministas en estructuras férreamente patriarcales es un reto inconmensurable, ¿no? Y las resistencias son brutales. Entonces, echar una gotita de agua en el desierto pues tiene sus limitaciones, ¿no? Hay que ver un poco cómo funciona eso. Y de todas formas, insisto, a mí me parece que hay mucho de purple washing en la forma en la que se está haciendo, ¿no? Has comentado, y en esto también creo que no estamos de acuerdo, no pasa nada, acabo yo, sí. La frase de los militares somos los primeros que queremos la paz. Los primeros que quieren la paz son las personas que sufren la violencia en sus vidas diarias por el militarismo, o concretamente en los conflictos armados, las personas que sufren la violencia de los actores armados. Yo creo que esas son las personas que sin ninguna duda son las primeras que quieren la paz. Vale, muy interesante, lo mismo, vamos, espero que no te hayas sentido mal en ningún momento. Algo que aprendí yo en Granada es: vamos a hablar con todo el mundo y hablamos con personas militares, policía, cosa que yo no llevaba desde el País Vasco, está claro, ¿no? Y a mí hablar con diferentes estamentos me pareció buenísimo.
También me ha chocado eso de que los militares y las militares queremos la paz, ¿no? Yo diría que igual la divergencia que podamos tener es que nosotras la paz la traducimos en justicia, ¿no? Entonces nosotras queremos la justicia social, ¿no? Igual es un tema de valores, un punto de convergencia que igual puede que no tengamos. Te agradezco mucho, de verdad, tu exposición, tu sinceridad, haberte levantado y me parece riquísimo, la verdad, sí, te lo agradezco. La valentía también. La valentía. Sí, muy mal, de verdad que sí. Y a Vinicius, tienes ahí a Gerardo Pérez Miramontes, de ETESO de México, que ha escrito un montón, ha escrito muchísimo sobre paz. Recomendadísimo, fue compañero mío y ha hecho cosas muy interesantes. Está ya jubilado, pero sigue escribiendo, a nivel de Gerardo Pérez Miramontes, de la ETESO de México. Él es de Oaxaca. Antes me he liado al final porque yo estaba nerviosa con tantas cosas y me apetecía coger la virtud de la valentía que has comentado, hablando de valientes. Aristóteles decía que la virtud está en el punto medio. Los extremos eran la temeridad y la cobardía. Siempre hemos pensado que lo contrario de la cobardía era la valentía. No, es la temeridad. En el centro está la valentía y me parecía que es acabar la exposición con esa virtud tan vinculada a la masculinidad, pero no desde ahí, sino como virtud de excelencia, ¿no? Y creo que en este momento es importante ser valientes para exponer, para hablar, para intercambiar y generar estos espacios, ¿no? Que no son fáciles, que muchas veces recibimos muchas críticas por hablar, por meter un poco el dedo en la llaga, pero también ayer hablaba con otra compañera que aquí estamos para eso. La academia, desde luego, tiene que ser ciertamente un poco vanguardia, tiene que ir un poco más adelante, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué perdemos 3 días de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta propuesta es valiente, creo que las personas que trabajamos en cultura de paz y en masculinidades somos valientes, y las personas que habéis venido aquí, yo ayer decía en la cena, ¿no? y en la comida, que la gente, antes ha dicho alguien, yo he venido buscando respuestas, ¿no? Y yo ayer decía esto, yo creo que aquí la gente viene con la que está cayendo en busca de discurso, ¿no? Porque llega un momento que dices, joder, tienes razón, que dice esa barbaridad. Entonces, buscar, en cierta forma, ¿cierto? Vacuna, ¿no? Vacunas para todos esos discursos tan tremendos, ¿no? Pero me parece maravilloso. Y esto es un espacio de paz donde podemos estar personas vinculadas a lo militar, hay una persona que trabaja en una tienda que me pareció maravilloso, personas que son profesoras, o sea, la diversidad, ¿no? Y esto quiere decir que hay una preocupación social. Nada más. Es que ricasco. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, o sea, es que ricasco de nuevo. Y voy a cerrar, bueno, pues retomando, ¿no? 2 ideas que habéis dicho de Durnek. Bueno, podría tomar notas como una loca, ¿no? Esta idea de si quieres paz, prepara para la paz, ¿no? Que es algo que nos hace falta. De Iker también, pues eso, también infinitas notas. Destacar esta idea de que la paz y la cooperación están más presentes siempre en nuestro día a día, incluso en los conflictos bélicos, ¿no? Están mucho más presentes que la guerra. El ser humano, estamos hechas para cooperar, ¿no? En lugar de para el conflicto. Y voy a citar a Gloria Fuertes, que decía que hay que, porque alguien ha mencionado la bondad, creo que has sido tú, que hay que erotizar la bondad y digamos, podemos decir también que la paz, ¿no? y la ternura, recuperando lo que decíamos esta mañana. Antes de que se me olvide, porque si no me voy a llevar otra vez las libretas a casa, tenemos unas libretas fantásticas para vosotras y vosotros. Os voy a pedir responsabilidad porque creo que hay una por cabeza, no podéis tomar más, porque voy a dejar ahora la caja ahí y coged la libreta cuando vayáis yendo para comer. Que las libretas forman parte de, bueno, son libretas que vienen con una frase de Almudena Hernando, ayer les regalamos una, que forman parte de un proyecto que coordinamos Baquea Alonso y yo, sobre un proyecto de investigación financiado por el Instituto de las Mujeres sobre políticas públicas y masculinidad, en el que nos centramos mucho en analizar el plan Corresponsables. Entonces, bueno, os hemos traído este detallito y espero que, bueno, pues que las utilicéis para recoger ideas de paz. Y con esto, marchad en paz, pues. Hasta las 4.